El despertador marcaba las 6:30 de la mañana, inundando la habitación con una luz tenue y azulada que se filtraba por las cortinas de lino importado. Julián se quedó un momento mirando el techo, escuchando la respiración acompasada de Elena a su lado. Durante más de una década, ese sonido había sido su ancla, la prueba irrefutable de que lo había logrado. Tenía la casa en la urbanización de lujo, el coche de alta gama, 2 hijos saludables y una esposa que parecía sacada de un catálogo de elegancia atemporal. Eran la pareja envidiada en cada cena benéfica en San Aristeo. Sin embargo, esa mañana el aire se sentía distinto, cargado de una estática invisible. Las primeras grietas no habían aparecido de forma explosiva, sino como sutiles hilos de seda que se rompían casi sin hacer ruido. Fue un mensaje que iluminó la pantalla de Elena a una hora inapropiada, una risa nerviosa que ella apagó rápidamente al entrar él en la cocina, y ese nuevo hábito de dejar el teléfono siempre boca abajo, como si el aparato ocultara un secreto radiactivo. Julián, un hombre forjado en la disciplina de la arquitectura técnica, sabía que cuando los cimientos de una estructura fallan, el colapso es solo cuestión de tiempo si no se interviene a conciencia. La negación fue el primer refugio de Julián, pero la realidad era un martillo constante. Cuando finalmente reunió el valor para cuestionar a Elena sobre sus constantes reuniones de trabajo hasta altas horas de la noche, ella no reaccionó con sorpresa o arrepentimiento, sino con una frialdad calculada que lo dejó descolocado. Le dijo que su inseguridad era agotadora, que el estrés de la crianza de Mateo y Sofía lo estaba volviendo paranoico y que, si seguía por ese camino, acabaría destruyendo lo único bueno que tenían por culpa de sus fantasmas. Fue un despliegue maestro de manipulación emocional, un gaslighting tan refinado que Julián llegó a dudar de su propia cordura. Pero los números no mienten, y las facturas de la tarjeta de crédito conjunta empezaron a mostrar cargos en restaurantes de lujo en distritos que ella no frecuentaba por trabajo, y compras en tiendas de lencería cuyas prendas él jamás llegó a ver en el dormitorio matrimonial. La evidencia se acumulaba de forma silenciosa en un cajón bajo llave en su despacho, mientras en la mesa del comedor él seguía interpretando el papel del esposo abnegado, observando cómo ella mentía con una facilidad que le helaba la sangre. Entendiendo que no podía ganar una guerra de palabras contra alguien que había reescrito la verdad en su cabeza, Julián decidió buscar ayuda profesional fuera de su círculo social. Contactó a Sergio Valdés, un investigador privado con reputación de ser una sombra invisible en la ciudad. En su primera reunión, en un café de mala muerte lejos de las miradas curiosas, Julián le entregó una carpeta con los horarios de Elena, sus rutas habituales y los nombres de sus supuestas amigas de gimnasio. Sergio, un hombre de pocas palabras y mirada analítica, le advirtió que lo que encontrarían probablemente cambiaría su vida para siempre. Durante las siguientes 3 semanas, Julián vivió una doble vida. De día, diseñaba planos de edificios monumentales. De noche, recibía informes encriptados con fotografías de grano grueso que mostraban a su esposa entrando y saliendo de un edificio de apartamentos moderno en la zona norte, siempre a la misma hora, siempre con la misma expresión de libertad que ya no mostraba en casa. Los informes de Sergio finalmente le pusieron nombre al fantasma, Marcos Soler. No era un extraño, y eso fue lo que más dolió. Marcos era el socio mayoritario de la firma de corretaje de seguros que llevaba las cuentas de la familia, un hombre que se había sentado a su mesa en Navidad y que había brindado por la prosperidad de los negocios de Julián.
El engaño no era solo una traición conyugal, era una invasión de su círculo más íntimo de confianza. Marcos Soler representaba todo lo que Julián despreciaba, una fachada de éxito construida sobre la base de la manipulación y el aprovechamiento de las debilidades ajenas. Las fotos mostraban a la pareja en actitudes que no dejaban lugar a dudas: besos furtivos en el estacionamiento, cenas íntimas en las que las manos se entrelazaban con una familiaridad antigua. Julián sintió una náusea profunda, una mezcla de rabia y una extraña claridad. Ya no había vuelta atrás. El hombre que amaba a Elena había muerto en ese café al ver las fotos, y en su lugar nació un estratega que no permitiría que le arrebataran su futuro ni el de sus hijos. Con las pruebas en la mano, Julián no se apresuró. Sabía que un error emocional en ese momento le costaría la custodia de Mateo y Sofía, y estaba decidido a que ellos no pagaran el precio de la infidelidad de su madre. Buscó a Clara Ibáñez, una abogada de familia conocida por su tenacidad y su capacidad para desmantelar defensas en casos de divorcio contencioso. En su despacho, rodeado de códigos civiles y carpetas de casos cerrados, Julián expuso su situación. Clara fue directa. En su jurisdicción, la infidelidad podía no ser el factor determinante para la custodia, pero el abandono de los deberes familiares y la conducta moral inconsistente sí pesaban. Diseñaron una estrategia de tierra quemada, pero ejecutada con la precisión de un cirujano. Julián debía mantener la calma, documentar cada ausencia de Elena, cada vez que ella descuidaba las actividades escolares de los niños para encontrarse con Marcos, y sobre todo, debía mover sus activos financieros a cuentas protegidas antes de que ella sospechara que el final estaba cerca. El punto de inflexión ocurrió un jueves lluvioso. Sergio le envió un mensaje corto. Están en el apartamento 5C, edificio Prisma, ahora. Julián, que le había dicho a Elena que estaría en una conferencia hasta tarde, condujo hacia el lugar con el corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Subió el ascensor, cada piso sintiéndose como 1 kilómetro de ascenso al cadalso. Cuando llegó a la puerta del 5C, se tomó un momento para respirar. No llevaba armas, solo su teléfono con la grabadora encendida y la llave que Sergio había logrado conseguir legalmente mediante una autorización específica de propiedad compartida vinculada a una investigación de activos. Al entrar, el silencio del pasillo fue roto por el sonido de una risa que él conocía demasiado bien. Caminó hacia el salón y los encontró allí, rodeados de la opulencia que el dinero de Marcos podía comprar. La expresión de Elena al verlo fue una transición lenta del placer al horror absoluto. Julián no gritó. No hubo escenas de violencia. Simplemente les tomó una fotografía a ambos, se guardó el teléfono en el bolsillo y dijo con una voz que no reconoció como propia: Elena, espero que esto valga todo lo que vas a perder a partir de mañana. Salió del edificio Prisma y caminó bajo la lluvia durante casi 1 hora. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás un vacío frío y punzante. Se sentó en un banco de madera en un parque cercano, viendo cómo las gotas de agua formaban charcos a sus pies. En ese momento, la magnitud de la destrucción de su hogar lo golpeó con toda su fuerza. No solo estaba perdiendo a su esposa, estaba perdiendo la idea de la familia perfecta que había construido con tanto esfuerzo. Pensó en Mateo preguntando por qué mamá no estaba para leerle el cuento antes de dormir, y en Sofía buscando su abrazo por la mañana. Ese fue el momento en que Julián permitió que las lágrimas cayeran, ocultas por la lluvia de San Aristeo. Fue un duelo necesario,
un funeral por los últimos 12 años de su vida, pero también fue el bautismo de su nueva identidad como protector absoluto de sus hijos. 3 días después, la atmósfera en la casa era gélida. Elena había regresado esa noche intentando pedir perdón, usando las mismas tácticas de manipulación de siempre, pero Julián se mantuvo como un muro de piedra. El lunes por la mañana, mientras ella desayunaba en silencio absoluto, un mensajero llamó a la puerta. No era un paquete de compras en línea, sino un sobre grueso y amarillo que contenía la demanda de divorcio y una orden de alejamiento temporal basada en la inestabilidad emocional que él había documentado meticulosamente. Al leer los papeles, Elena se dio cuenta de que Julián no solo sabía lo de Marcos Soler, sino que tenía registros de cada hotel, cada gasto desviado y cada mentira cronometrada. El poder que ella creía tener se evaporó en un segundo. Julián le pidió que empacara una maleta y se fuera a casa de sus padres. Ella intentó protestar, intentó mencionar a los niños, pero él simplemente señaló al abogado que esperaba en el coche fuera de la casa. El juego había terminado. La noticia del divorcio y las razones detrás de él corrieron como la pólvora por los círculos sociales y profesionales de la ciudad. Julián no tuvo que decir mucho. Las pruebas presentadas en las etapas preliminares del juicio hablaron por él. El prestigio de Marcos Soler se hundió cuando se filtró que había utilizado fondos de la firma para financiar sus encuentros personales, lo que llevó a una auditoría interna que terminó con su expulsión de la sociedad. Los amigos comunes, inicialmente divididos, terminaron alejándose de Elena al ver la frialdad con la que había operado a espaldas de su familia. Julián experimentó una extraña soledad, pero era una soledad limpia, libre del hedor de la traición. Se centró en su trabajo, encontrando consuelo en la rigidez de los planos y la honestidad de los materiales de construcción. Sin embargo, su verdadero proyecto ahora era reconstruir el mundo de sus hijos sobre bases mucho más sólidas que las apariencias. La batalla por la custodia fue, sin duda, la parte más agotadora de todo el proceso. Elena, viéndose acorralada y con su reputación social en ruinas, intentó luchar con uñas y dientes, alegando que Julián era un padre ausente debido a su trabajo. Fueron meses de evaluaciones psicológicas, visitas de trabajadores sociales y tensas audiencias en el juzgado de familia. Julián presentó un diario detallado de cada actividad realizada con los niños, testimonios de los maestros que confirmaban que él era quien siempre estaba presente en las reuniones, y la evidencia de que Elena había descuidado citas médicas importantes por estar con su amante. En el estrado, Julián habló con una calma que impresionó al juez, enfocándose no en el daño que Elena le había hecho a él, sino en la necesidad de los niños de tener un entorno estable y veraz. Finalmente, la sentencia fue clara. Julián obtuvo la custodia principal, permitiendo a los niños permanecer en su hogar y en su escuela, con un régimen de visitas estrictamente supervisado para Elena. El primer año como padre soltero fue una montaña rusa de aprendizaje. Julián aprendió a peinar a Sofía con una paciencia que no sabía que poseía, a ayudar a Mateo con las matemáticas avanzadas y a cocinar cenas que, aunque sencillas, estaban llenas de risas y conversaciones honestas. La casa, que antes se sentía como un museo de la perfección, ahora estaba llena de juguetes en el suelo, dibujos pegados en la nevera y una calidez que nunca antes había existido. Se dio cuenta de que la vida perfecta que tanto había perseguido era una cáscara vacía en comparación con la autenticidad de su nueva rutina.
A veces, por la noche, cuando los niños ya dormían, se sentaba en el porche con una copa de vino y recordaba al hombre que era un año atrás. Ya no sentía rabia hacia Elena o Marcos. Lo que sentía era una profunda gratitud por haber tenido la fuerza de romper la ilusión antes de que fuera demasiado tarde. La curación no fue un proceso lineal. Hubo días de recaídas, de tristeza por lo que pudo haber sido, pero esos momentos se volvieron cada vez más escasos. Julián descubrió que la verdadera fortaleza no reside en evitar que te lastimen, sino en cómo eliges levantarte y qué tipo de hombre decides ser para aquellos que dependen de ti. En sus reflexiones finales, entendió que el divorcio no fue el final de su vida, sino el prólogo de una versión mucho mejor de sí mismo. Se convirtió en un referente para otros hombres en situaciones similares, demostrando que la dignidad y la estrategia pueden triunfar sobre el engaño. Mientras veía el sol ponerse sobre el horizonte de San Aristeo, Julián supo que había construido algo mucho más duradero que cualquier edificio de hormigón y acero, un hogar cimentado en la verdad, el amor incondicional y la paz de saber que, frente a la mayor traición, él eligió el camino de la integridad. Mateo y Sofía corrieron hacia él en el jardín, sus risas llenando el aire de la tarde, y Julián, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad, sabiendo que su vida finalmente era suya.